Queridos amigos, muy amados hermanos, hoy estamos congregados con la iglesia, con aquellos que han creído en Cristo, porque solo aquellos que han creído en Cristo son la iglesia. Hoy no estamos congregados para hablar de algo o para charlar de algo. Hoy es la más solemne de todas las congregaciones que un ser humano pueda cumplir, y es congregarse para adorar a Dios y reunirse para escuchar qué es lo que Dios tiene para decirnos. Yo creo que ninguno que profese la fe cristiana o que esté buscando al Señor Jesucristo se congrega sin el deseo de que Dios ministre nuestros corazones. Lo afirmamos al comenzar. Cada uno de ustedes, y este servidor se incluye allí, tiene diferentes desafíos. Cada uno de ustedes tiene diferentes problemas. Las dinámicas familiares representan más desafíos que en otras, dependiendo de cómo son las personas que nos rodean. Y no obstante, unos tienen más bendición que otros en la familia, otros podrán tener más bendición que otros en el ámbito económico, pero una cosa tenemos todos, y es que todos necesitamos al Señor Jesucristo, y todos necesitamos que su palabra nos guíe, y todos necesitamos que Él condescienda a hablarnos, y para eso estamos en esta mañana. Quiero que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo número 13, versículo número 7. Lucas 13, 7. Dice la palabra de nuestro buen y gran Señor. Dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? El título que nosotros tenemos para el sermón en esta mañana sencillamente es, y antes de decírselo, por favor no me malinterprete. Si alguna vez usted conoce a un pastor que en ocasiones no traiga títulos provocadores, eso sería raro. Nosotros en ocasiones, la parte más difícil del sermón es ponerle el título a todo el asunto, porque queremos que ese título haga justicia con el mensaje. Entonces, no hay pastor, al menos no hay un verdadero pastor, que venga aquí a hablarles en el nombre del Señor con un título rebuscado que no tenga que ver nada con el mensaje. Y hoy el título es, esta puede ser su última oportunidad. Y parecería a primera vista que es una amenaza. Parecería a primera vista que el pastor, porque muchas personas ven más allá del pastor. Pero esto no es una amenaza, mis amados. Esta es la realidad a la que se enfrentan tanto cristianos como no cristianos cuando hay una vida sin frutos. Esta puede ser la última oportunidad. Estas palabras que usted escucha hoy pueden ser las últimas advertencias que usted escuche. Y no me malinterprete, porque no le estoy diciendo de repente se va a morir mañana. Eso puede ser una realidad, pero eso no es lo que quiero expresarle. Lo que le quiero expresar al decir que hoy puede ser la última vez que usted escuche estas palabras de advertencia es porque cuando un corazón persiste en su dureza, en ocasiones Dios lo entrega a un corazón duro, más duro.
Y ese corazón se va cerrando a la palabra. Y ese corazón, por mucho, digámoslo de manera pintoresca, que Dios descienda y le hable, él ya no va a creer, todo lo va a cuestionar. Así es el corazón endurecido. Va a cuestionar siempre la palabra del Señor. El corazón endurecido es el corazón que dice: esa palabra no era para mí, porque yo no he hecho nada, por lo tanto Dios no tiene nada de qué advertirme. Así piensa el corazón endurecido. Usted querrá muchas cosas, no lo sé, pero una cosa, se lo aseguro, querido amigo y hermano, usted no va a querer nunca. Y es que Dios no le hable, que Dios no lo reprenda, que Dios no lo corrija. Eso no va a querer. Porque el día que Dios no lo corrija, el día que Dios le permita a usted seguir en el camino de pecado, el día que Dios no le hable por medio de su palabra y usted siga en sus perversidades, ese día, sépalo, usted está bajo el juicio de Dios. El juicio de Dios se conoce porque Dios le permite hacer al pecador lo que el pecador quiere hacer, a saber, pecar. Tenga cuidado. Hoy puede ser la última vez que usted escuche una palabra de advertencia con un buen corazón. De repente mañana ya no tenga ese buen corazón. Así que aproveche la palabra del Señor. Y dijo al viñador. ¿Quién dijo al viñador? El dueño de la viña. Esta es la parábola conocida como la higuera estéril. Es una parábola bastante corta, solamente 4 versículos, pero es una parábola de significado muy claro. De hecho, me atrevería a decir, no tanto que el pueblo de Dios no necesita que un pastor la explique, pero me atrevería a decir que generalmente hablando, los hijos de Dios, las personas, pueden entender cuál es el significado porque las palabras son muy transparentes. Aquí solamente hay una parábola, una narración ficticia de una realidad espiritual. Eso es todo lo que es. Entonces, las parábolas, el Señor Jesucristo las usaba para transmitir mensajes espirituales básicos. ¿Para qué? Para que las personas no tuvieran como excusa: no entendí, hola. ¿Qué predicación más extraña? No entendí. No, aquí usted está entendiendo que hubo una persona, el dueño de la tierra, el dueño de la viña, que plantó un árbol, una mata, como usted la quiera llamar, una planta, en medio de la viña. Pero para entender el punto, hermanos, de la parábola, siempre es bueno comenzar con el contexto, preguntándonos ¿qué es lo que precede el texto? Algunas veces es un tema diferente, lo cual no aporta mucho, pero de repente, ¿qué es lo que sucede o va después del texto que acabamos de leer? Este texto, hermanos, es precedido por una conversación entre el Señor Jesucristo y algunas personas. Usted lo puede ver de los versículos 1 al 5. Versículo 1, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. ¿Qué significa esto? Bueno, fueron judíos que estaban adorando sangre de ellos. Bueno, eran judíos que estaban adorando, que trajeron sus animales para ser sacrificados, y estos judíos, estos hombres, fueron asesinados mientras traían estas ofrendas, y su sangre, la sangre del asesinato de ellos, se mezcló con la sangre de los animales que ellos traían para la adoración al Señor. Eso es lo que significa el versículo número 1. Entonces, estas personas estaban alarmadas, estaban preocupadas de alguna manera y querían saber si esas personas que fueron asesinadas de una manera tan brutal, cruel y despiadada, si esas personas tenían un pecado particular. Pero luego siguen, hermanos, porque usted tiene que recordar, y esto nos va a ayudar mucho, usted tiene que recordar que los judíos eran personas, eran un pueblo
sumamente supersticioso. Tenían creencias, abrazaban creencias que no están en ninguna parte de las Sagradas Escrituras. Esto es importante. Personas supersticiosas como estas creían que aquellos que morían en esas tragedias era porque habían hecho algo muy malo al Señor. Es decir, en el contexto, estas personas pensaban realmente, esto no era una trampa para el Señor, pero estas personas pensaban que aquellos que habían sido asesinados por Pilatos y aquellos sobre quienes había caído la torre de Siloé eran personas más pecadoras que los demás. Y aquí nosotros tenemos que tener cuidado porque esto no necesariamente es cierto. Y el Señor Jesucristo lo aclara, no una, sino dos veces. El Señor Jesucristo dice de manera muy clara que no es a causa de que ellos eran más pecadores que otros pecadores. El Señor les dice, ojo, el punto no es cómo mueren las personas, y esto también aplica para usted. El punto es en el pecado en el que mueren las personas. Ahí está el meollo del asunto. Así que haríamos muy, pero muy mal creyendo que un accidente trágico de un cristiano era porque hizo algo malo. Y eso nosotros lo correlacionamos inmediatamente. ¿A este le pasó algo? Sobre ese vino el juicio de Dios. ¿A este le pasó algo? La ira de Dios cayó sobre él. Y este es uno de esos pasajes que nos recuerda cuán falso es asumir de entrada esa situación. Así que, y préstele atención a esto, 2 veces el Señor Jesucristo le advierte a estas personas que no se preocuparan por la manera de morir de estos o de aquellos, sino que se preocuparan más bien en arrepentirse. Y esto que le quede claro, a usted lo debe preocupar más que la muerte lo coja sin arrepentirse que si va a morir quemado o ahogado. Hombre, vamos a ver. Mentiras sería si dijésemos que ninguno de nosotros en algún pasaje de su vida ha dicho, Señor, como tú me quieras llevar, pero Señor, que no sea ni quemado ni ahogado. ¿Usted sabía que algunos mártires fueron ahogados y muchos fueron quemados? Entonces el punto no es, mis amados hermanos, no le tenga miedo a cómo va a morir usted. Eso le debe quedar claro. Téngale miedo que la muerte lo agarre usted sin arrepentirse de sus pecados. A eso le debemos tener miedo. La manera en la que Dios disponga la muerte de las personas en realidad no importa, querida familia y estimados amigos. Lo que sí importa es si la hora de su muerte le llega a usted arrepentido de sus pecados y reconciliado con su Creador por medio de la fe en Cristo. Eso sí importa. Pero hay otra enseñanza útil. Si bien es cierto que en las tragedias mueren personas, y escuche esto, no existe, y que el Señor estaba haciendo referencia a que ellos debían arrepentirse, no existe ni un solo ser humano que no tenga de qué arrepentirse. Y se lo voy a poner de una manera más directa. Usted y yo siempre tendremos algo de qué arrepentirnos. Eso no quiere decir que usted y yo vivamos constantemente en el pecado, practicando el pecado, pero la vida del cristiano es una vida no solo en fe. La vida del cristiano es una vida arrepentida y crédula. Es una vida que abraza a Cristo, es una vida que adora a Cristo, es una vida que atiende la palabra de Cristo, es una vida que imita a Cristo, pero es una vida contrita y humillada y arrepentida, es decir, apartándonos del pecado que nos aparta de Cristo. Así que cuando pensemos en arrepentimiento
Y cuando leamos esta parábola, recordemos que el Señor, de alguna manera, si bien quizás indirecta, nos puede estar hablando a nosotros. Es necesario que hoy el pueblo de Dios se arrepienta. Y no hablo de las iglesias o de aquella iglesia en que tengo en mente o de aquellas personas. No, hablo del pueblo de Dios reunida en esta localidad. Hablo de usted y de mí. Hablo de cada uno de nosotros como individuo, tanto de nosotros como cuerpo de Cristo. Debemos arrepentirnos. ¿De qué debe arrepentirse usted? Yo no lo sé, porque no sé qué es lo que hay en su corazón. Lo que yo sí sé es que Dios conoce mi corazón y Dios ve mi pecado y sabe de qué tengo yo que arrepentirme. Lo mismo con mi esposa, lo mismo con la hermana que está atrás, lo mismo con todos ustedes. Aun si usted no es hijo de Dios, usted con mayor veras tiene de qué arrepentirse. Así que esta parábola tiene la potestad, según el Espíritu desee obrar, de hablarte a ti que has venido a Cristo en fe y de hablarte a ti que has despreciado el Evangelio una y otra y otra y otra vez. ¿Arrepentirse de qué, me podrá decir usted? ¿De qué me tengo que arrepentir? Y la falacia más grande es que comenzamos asumiendo como estos judíos que ignoraban el asunto, que solamente los pecados grandes y escandalosos merecen la ira de Dios. Hermano, le recuerdo, amigo, le enseño, cada pecado, no importa si es escandaloso o si no lo es, si es grande o si es pequeño, cada pecado merece la plenitud de la ira de Dios sobre usted y sobre mí. Y si nosotros no hemos corrido a Cristo a ser resguardados en aquella roca, entonces sucederá que habrá un día donde la plenitud de la ira de Dios caiga sobre usted. Por eso el día de hoy es día de salvación, de misericordia. Hoy es día de celebrar la bondad del Señor, incluso para quienes no han venido aún a los pies de Cristo. Porque he aquí el Señor diciéndote, te tienes que arrepentir. ¿Arrepentir de qué? De su idolatría, para comenzar. ¿Por qué no hablamos de su idolatría? ¿Por qué no hablamos de las vírgenes que usted tiene en su cartera? ¿Por qué no hablamos de las veladoras que usted prende al escondido? ¿Por qué no hablamos de los pensamientos que usted tiene? Oh, virgencita, yo voy a esta iglesia, pero en mi corazón tú eres mi madre y mi reina. Eso es idolatría. ¿Por qué no hablamos de la manera como deshonras al Señor de palabra? ¿Por qué no hablamos de la manera como mencionas el nombre de Jehová en vano? ¿Por qué no hablamos, mis amados hermanos, de tus robos? ¿Por qué no hablamos del tiempo que robas en el trabajo? ¿Por qué no hablamos de la honra que le robas a aquel detrás de quien hablas? ¿Por qué no hablamos del robo de las ofrendas y del tiempo tuyo para con el Señor? ¿Por qué no hablamos de la rebeldía, de tu insolencia para con las autoridades que Dios ha establecido? ¿Por qué no hablamos de tu chisme y de la manera como tu lengua asesina a las personas? ¿Por qué no hablamos de la inmoralidad sexual en la que usted persiste? ¿Por qué no hablamos de otras cosas? ¿Por qué no hablamos de sus mentiras, de sus exageraciones, de la ocultación de la verdad? ¿Por qué no hablamos de la inconformidad con la que usted mantiene con lo que Dios le ha dado y de siempre codiciar lo que Dios no le ha dado? ¿Por qué no hablamos de eso? Porque si hablamos de eso, estimados hermanos, vamos a encontrar no una ni 10 por cada mandamiento, sino que vamos a encontrar una plétora, un conjunto enorme de cosas de las cuales debamos arrepentirnos. Por eso esta palabra es para usted y para mí. Es necesario que se arrepientan, porque si no, pereceremos igual como aquellos sobre los que le cayó la torre.
Es necesario que cada uno de nosotros se arrepienta de sus pecados, porque de lo contrario, nuestra sangre será mezclada con la adoración al Señor. Por ponerlo de una manera un poco simbólica. Entonces, con esto en mente, y creo que habiendo probado más allá de la duda razonable, que usted sí tiene cosas de las que hoy, aquí y ahora, no es en la comodidad de su casa. En ocasiones el pueblo del Señor piensa que la palabra la recibe en la iglesia, pero que va a meditarla y a estudiarla y a aplicarla en la casa. Bueno, sí, la seguimos meditando y de repente estudiando en la casa, pero la palabra recibida es para abrazarla aquí y ahora. Entonces es cierto que usted tiene algo de qué arrepentirse, desde luego. Por eso las advertencias del Señor Jesucristo: no crean cosas que no son, porque si no se arrepienten, pereceremos igualmente que aquellos personajes a los que estos judíos que ignoraban el asunto hacían referencia. A menudo, hermanos, las advertencias son tomadas por algunas personas como amenazas. Hermano, uno le dice a alguien: hermano, tenga cuidado con eso. Pero me está amenazando, ¿o qué, pastor? No. No tome las advertencias como amenazas. La gente que hace tal cosa es como el tonto que al borde del precipicio alguien le advierte que ya se le acabó el terreno y dice: ¿es que acaso el terreno es suyo? ¿Es que acaso no me puedo mover para donde yo quiera? Haga lo que quiera. Uno solamente advierte por el bien de la persona. Bueno, es lo mismo en el plano espiritual. Las advertencias no son amenazas. Tome la advertencia incluso como una manifestación de amor para con usted. Una advertencia que uno le hace, pues si quiere agradecérmelo o no, agradézcala. No importa tanto como si usted no le agradece a Dios por las advertencias que Él le hace. Porque nada podría estar más lejos de la realidad pensar que Dios le está advirtiendo y usted lo tome como una amenaza. Eso no es apropiado. El Señor no amenaza a nadie con muerte. El Señor en este texto solamente aprovecha la providencia para advertirles a ellos y de paso a usted de la necesidad de dar frutos dignos de arrepentimiento. El que está anotando, anote, porque esta es la palabra más sencilla. Es necesario que todos demos frutos de arrepentimiento, hermano. Todos. Es necesario que todos demos. ¿Por qué? Bueno, ahí es donde cae como anillo al dedo lo que está hablando el Señor Jesucristo. Porque hubo una higuera en medio de un viñedo a la que se le dedicó tiempo, que se regó, muy seguramente que se abonó y que después, mucho después de que se esperara el fruto, no daba fruto. Y eso puede estar hablando de usted y muy seguramente puede estar hablando de usted. Así que, ¿qué es lo que vemos en esta parábola? Vemos una higuera en una viña. Es una figura hermosa. En aquel tiempo era muy común que los hombres ricos, que los hombres pudientes tuvieran viñedos. De hecho, los viñedos, el cultivo de viñas, era buena parte de la herencia que los padres dejaban a sus hijos. Pero aquellos más bendecidos por el Señor de repente tenían viñedos muy grandes.
Y esos viñedos muy grandes tenían espacios que no necesariamente estaban ocupados por el cultivo de uvas. Y no era poco común ver a personas pudientes sembrar árboles de higos o brevas que nosotros llamamos. ¿Para qué lo hacían? Primero, para su propio deleite. Estos hombres pudientes tenían estos árboles de higos, de brevas, y lo tenían para su propio deleite. Dicen los historiadores que estas personas muy a menudo buscaban un tipo de reposo del sol bajo la sombra que proveía ese árbol frondoso y se sentaban a descansar, a apreciar el viñedo y a comer sus higos. Dicen historiadores de igual modo que no era poco común, o era frecuente, más bien lo pongo de esa manera, que el dueño de la viña tuviera invitados a los que agasajaba al lado del palo de higueras, sirviéndole uvas y brevas, como nosotros las conocemos. Pero había un problema, hermanos, que el dueño del terreno, el dueño de la viña, el dueño de la tierra, ahí de repente podamos estar pensando en nuestro buen y gran Señor. No solamente el dueño, sino el gobernador y regente universal de todo el universo. El mismo que plantó este árbol no se pudo deleitar con sus frutos. Y el problema con eso, además de que el dueño no se podía deleitar con los frutos de ese árbol, el problema con eso, como lo vamos a ver más adelante si tenemos tiempo, era que ese árbol estaba acabando con la tierra, estaba dañando la tierra. Ese árbol estaba consumiendo agua, estaba extrayendo nutrientes del suelo, privando así, de repente, a otros a su alrededor, o incluso el mismo viñedo, de absorber estos nutrientes y el agua. Estaba dañando la tierra, estaba esterilizando una tierra que era fértil y apropiada, porque la culpa no fue del dueño de la viña, que fue el que sembró el árbol, y la culpa tampoco es de los nutrientes o del abono o del agua. La responsabilidad de no dar frutos recaía sola y exclusivamente sobre el árbol. Y eso nos muestra un panorama real. La responsabilidad de dar frutos dignos de arrepentimiento no es de Dios, no es de la iglesia. No le eche la culpa a las circunstancias. Es que no me he podido arrepentir porque he estado muy ocupado. No me he podido arrepentir porque las tentaciones son tantas y tan frecuentes que bueno, es imposible. No me he podido arrepentir por esta y aquella razón. No. La responsabilidad, si ese es su caso, de no haberse arrepentido y haber corrido a los pies de Cristo pidiendo perdón en su nombre, aquí no es ni mía ni del hermano que está a la izquierda o su derecha, es suya. Eso sucedía con el árbol que vemos aquí. Entonces había un problema grande y como hombre sabio que era el dueño de la viña, dijo: ya llevo 3 años, córtala, ya, se acabó el asunto, córtala, no fue más, no va más. A lo que escuchamos una voz dentro de la parábola, a tipo intercesor diciéndola: déjala, Señor. Aquí viene una explicación mía. Comprendo, Señor, que esta persona, quizás tú, a la que tú le has dado misericordia, a la que tú le has mostrado su amor, sobre la que has derramado dones, a la que le has dado esto y aquello otro, sé que ella no te ha agradecido. Sé que ella no te ha honrado como tú lo mereces, Señor. Sé que ella no ha dado frutos de arrepentimiento.
Señor, déjala otro año más. Déjala, en otras palabras, déjala que yo obre en ella. Y ya veremos qué pasa, Señor. Aquí sabemos que la obra de Cristo en el corazón es siempre eficaz. Y aquí sabemos, mis amados hermanos, que esta higuera, y no lo leemos, pero lo inferimos por el paralelismo inherente. Y aquí entendemos que esta higuera, a la postre, terminó dando fruto. ¿A causa de quién? Del viñador, del siervo viñador. Así que yo creo que ya quedó esto claro para todos nosotros. Pero no podemos proseguir, mis amados, bajo ninguna perspectiva, si no entendemos de quién está hablando en primera medida este pasaje. ¿Este pasaje de quién está hablando? De los judíos. Este pasaje está hablando de los judíos. Este pueblo conocía a Dios, pero adoraba ídolos. Sabía que debía adorar a Dios como Él lo ordenaba, pero le robaban las ofrendas, traían sacrificios de animales ciegos, cojos y enfermos. Este pueblo sabía que no debía emparentar con mujeres de otras naciones paganas e idólatras, y era como si no lo hagas, y mientras que se decía no lo hagas, ya lo estaban haciendo. Este pueblo era un pueblo descarriado. Y así como estos son muchos los ejemplos que nosotros podríamos poner. Bueno, lo que sucedió con Israel fue que vino el Mesías en medio de este pueblo e Israel no dio frutos de arrepentimiento. ¿Qué hizo Israel? Despreció el Mesías, crucificó el Mesías. Eso fue lo que hizo. Y por tal razón, ¿qué sucedió? Fue desarraigada. Como ellos rechazaron al Mesías, Dios mismo los rechazó a ellos. Y tratando de acortar una historia que es muy larga, ellos cesaron de ser el pueblo exclusivo de Dios el día de Pentecostés. La bandera de la iglesia compuesta solo por judíos se baja, y el día de Pentecostés, la bandera de la Iglesia Internacional de Jesucristo, si me puedo expresar de esa manera, se sube. Aquí hago referencia con eso, a la iglesia compuesta por judíos y gentiles. Es decir, por judíos, verdaderos judíos, y usted y yo, gentiles. Entonces el pueblo de Dios es la iglesia. La iglesia es el plantío de justicia. Y cada uno de los que hemos creído en el Señor Jesucristo para salvación es como un árbol. Es como un árbol que, si bien no es perfecto, es un árbol, escúchese bien, que sí da fruto. ¿Fruto de qué? Fruto de arrepentimiento. ¿Fruto de qué? Fruto de obras justas. Es decir, fruto de cosas que le agradan a Dios, frutos de comportamientos que le agradan al Señor, frutos de obediencias para con el Señor. El pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, los verdaderos creyentes, abundan en frutos de amor. ¿Fruto de qué? Fruto de servicio. El pueblo de Dios no, de repente, es bueno que mientras la palabra nos va redarguyendo, es bueno que usted se haga la pregunta, ¿qué frutos estoy dando yo para el Señor? Yo le hago la pregunta, ¿qué frutos usted está dando para el Señor? ¿Ha dado frutos de arrepentimiento? ¿Ha dado frutos de obediencia a su ley? ¿Ha dado frutos de amor? ¿Ha dado frutos de servicio? Sí, ¿qué tantos? Pero sobre todas las cosas, el pueblo de Dios abunda en un fruto, y es el fruto del Espíritu, mis amados. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad,
mansedumbre, fe y templanza. El verdadero Hijo de Dios, aquel que genuinamente ha creído en Cristo, aquel que ya ha dado fruto de arrepentimiento por la obra de Dios en su corazón, ese hombre o esa mujer abunda o debe abundar en el fruto del Espíritu. Y cada vez, querido amigo, que usted quiera desafiarse en toda piedad delante del Señor, hágase la pregunta: ¿estoy abundando yo en el fruto del Espíritu? Porque algunos, queridos amigos, algunos no abundan en fruto del Espíritu, ni tienen fruto de amor, ni tienen fruto de servicio, ni tienen fruto de obras de piedad. ¿Por qué? Porque no se han arrepentido. Todo pues comienza en la vida cristiana con la obra del Señor y las semillas de la fe y del arrepentimiento que Él siembra en su corazón. Si usted no se ha arrepentido de sus pecados, póngase en el lugar de la higuera estéril. Ese es el lugar en el que usted debe ponerse ahora. Si usted no se ha arrepentido de sus pecados, usted es como la higuera estéril de la que me habla el texto. Quizás, hombre, si yo hubiese sido el dueño de la viña y veo un pedazo de rastrojo y no le veo pinta de nada, yo lo arranco de una sin mediar palabras. Pero este no era el caso. Este era el caso de un árbol. Tenía buena apariencia. Este era el caso de esos árboles engañadores donde uno piensa, ya le va a salir el fruto, ahí viene el aguacate, ya le va a venir el tomate, y nunca daba nada. Este puede que sea su caso. Buena apariencia, pero nada de fruto. O de repente, se la pongo de una manera más drástica, de repente, claro, si usted no se ha arrepentido y no ha corrido a los pies de Cristo implorando perdón, bueno, de repente, claro, no lo vamos a conocer por los frutos de amor, por el fruto del Espíritu, por el fruto de servicio. De repente lo vamos a conocer por el fruto del mundo, por el adulterio, por la fornicación, por la inmundicia, por las lascivias, por los pleitos, por las iras, por las contiendas, por la hechicería, por los homicidios, por las envidias, por la borrachera. De repente usted, amigo, es conocido por ese fruto. Bueno, sépalo, ese fruto no es acepto delante de Dios. De hecho, Dios lo aborrece. Y si usted no se arrepiente, de igual modo perecerá. Por eso el título del sermón en esta mañana. Tome esta advertencia como una oportunidad, quizás sea la última. No permita que su corazón se endurezca, mi amigo o hermano. No permita que Satanás susurre a su oído y le diga: no, tú estás bien, no, el hombre es bueno, pero el hombre exagera de cuando en cuando. No. No permitas que Satanás se te siente en el trono de tu corazón y diga: no, nada de Cristo, tú lo puedes solo. Oh, amigo, si Cristo no obra en tu corazón, no hay esperanza para ti. Si Cristo no cava alrededor de ti, y no te abona, y no te cuida, y no te riega, es decir, si Cristo no muere por ti, estás perdido. No hay esperanza para ti. No hay nada a lo que te puedas aferrar. Solamente queda el más oscuro y negro de todos los futuros, al cual la Escritura se refiere como el lugar donde el fuego no se apaga y donde el gusano jamás termina de saciarse. Y esto no es temor, esto no soy yo queriéndolo aterrorizar. Así que esta palabra, repito, nos habla a todos. ¿De qué manera y en qué medida? Pues, hombre, no lo puedo cuantificar. Pero a los creyentes quizás les dice: quizás has dejado de dar buenos frutos para mí. Pregúntate eso. Y ciertamente a los no creyentes o a los que no son verdaderos cristianos, le dice: si no das fruto, te arrancaré de la tierra que estás contaminando.
Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Qué haría usted con ese tipo de higuera? Si la higuera no estaba dando fruto, entonces pues la solución es arrancarla con el fin de que al menos su madera sirva para algo, para el fuego. Y que la tierra no siga siendo desgastada por un árbol que no da fruto. El punto es que, amigo que no ha creído en Cristo, esa higuera es usted. Y ese que no ha dado frutos de arrepentimiento es usted. Y la amenaza hoy de Dios recae sobre aquel que aún no se ha arrepentido. Hay decenas de cientos de miles de sermones que quizás pude haber traído al respecto de este pasaje o de otros. Este fue el que Dios tiene para usted. Si usted no se ha arrepentido, tema que esto es una amenaza. Y las amenazas, en vez de ser rechazadas diciendo no me amenace, son para meditar en ellas. Porque cuando Dios amenaza es para bien de su alma. No sea necio, no sea tonto, no siga caminando en el mundo como una persona desprevenida e ignorante. Así que tengamos esto en cuenta. Quiero que miremos varias cuestiones, mis amados. Primero, esa higuera no era cualquier árbol o cualquier mata. Era un árbol especialmente plantado en medio de la viña. Pero así también usted. Usted no es cualquier cosa. Usted es una creación del Creador. Y no una creación como las plantas o los seres inanimados, o más bien, perdón por la contradicción, o los objetos inanimados. Usted fue creado a imagen y semejanza de Dios, y por mucho que se haya apartado de los caminos de Dios, usted sigue teniendo la imagen de Dios en usted. Por mucho que esté desfigurada y enlodada y manchada del pecado, usted es una criatura. Y al decir imagen y semejanza, quiero que entienda porque usted tiene la capacidad que no tienen los animales. Usted puede pensar, usted medita, usted comprende lo que le estoy diciendo. Usted puede amar de manera natural a su madre, a su padre, a sus hijos, a su esposa. No por instinto, sino porque usted lo puede hacer, tiene esa capacidad. Usted puede sopesar, usted puede decidir hacer o no hacer algo. Cosa que los animales no pueden hacer salvo, de nuevo, por instinto. Así que usted no es ni una cosa ni un animal. Usted es una criatura, perdón la redundancia, creada a imagen y semejanza de Dios. Pero lo que usted también tiene que entender es sencillo. Que los primeros seres, Adán y Eva, fueron creados a imagen y semejanza de Dios y ellos cayeron en pecado, por lo que todas las facultades que acabé de mencionar se vieron permeadas, quedaron afectadas. Y ahora usted puede ver las consecuencias. En vez de querer, en vez de desear venir a la iglesia, usted quiere quedarse en la casa. Usted puede que eso no le parezca muy resonante y rimbombante, pero no hay cosa más perversa que saber y poder hacer lo bueno y no hacerlo. Usted puede ver su pecado cuando en vez de amar lo que Dios ama, usted ama lo que Él aborrece. Ahí podemos ver el pecado. Usted puede ver el pecado cuando sabe que algo es malo y usted usa la facultad volitiva para hacer lo malo, quizás teniéndola para no hacerlo. Pero el punto al mencionarles todo esto es que todas esas facultades quedaron permeadas por el pecado. Y hasta donde yo lo quiero llevar y conducir es esto. A menos, y aquí llegamos al punto,
a menos que el siervo de la viña obre, no había futuro prometedor para esta planta. A menos de que Dios obre en su corazón, no hay futuro prometedor para usted. Pastor, entonces yo me voy a esperar campante a que Dios obre, porque pues bueno, a la final yo no tengo nada que hacer. Como yo no tengo nada que hacer, como mis facultades están entenebrecidas, entonces me voy a quedar esperando a ver si Dios obra. Así no piensa el que está buscando de Cristo y de la salvación. Porque frente a las palabras no puedes hacer nada a menos de que el Señor obre en ti. Una persona que ve su pecado y una persona que teme a Dios, de inmediato, ¿qué va a buscar? La obra de Dios en él. ¿No es así? Bueno, mis amados, así también usted. Habiéndole dicho que sin la obra de Dios no podemos acercarnos a Él, entonces busque la obra de Dios, llore por ella, clame por ella, no le dé sueño a sus ojos hasta que no la tenga ella. Y Dios, que no desprecie un corazón contrito y humillado, hará la obra. ¿Y cómo puedo prometer que la hará? Alguien podría decir, Dios es soberano y nadie sabe. Sí, Dios no desprecia un corazón contrito y humillado, y Él no va a despreciar incluso al más pecador entre ustedes que se aproxime a sus pies en el nombre de Cristo, argumentando que Él es merecedor de su ira, pero diciendo, Señor, he creído en Cristo, en tu Hijo eterno, y he creído que tú te has reconciliado conmigo por medio de ese Cristo. Y he creído que esa reconciliación es sobre la base de la expiación o del sacrificio de ese Cristo en la cruz. Y he creído que ese Cristo murió por mí. Y he creído que ese Cristo sufrió cuando yo tuve que haber sufrido. Y he creído que la sangre de ese Cristo me arrebató del pecado, disolvió mis cadenas y me compró para Él. Padre, soy pecador, pero sé que en Cristo tú me ves como hijo. Oye, no ha existido nadie que derrame su corazón, que llore con ánimos y con deseos de salvación y de ser perdonado, a quien Dios le haya dicho, mar de aquí, fuera de aquí. Ese Dios misericordioso es el Dios que vemos en esta parábola. Pero pastor, ¿dónde vemos misericordia? Uy, ¿cómo así, mi amado? Vemos misericordia en que durante 3 años el dueño de la viña hizo todo a su alcance para que ésta diera frutos. No esperó ni 1 año, no esperó 2 años, 3 años esperó. Y dime tú, pecador, ¿cuántos años llevas sin dar fruto al Señor? No han sido 3. El número de años de tu vida, ese es el número de años que no has dado frutos para el Señor si no has venido a Cristo. Segundo punto, apenas lo obvio. Ese árbol especial, es decir, tú, ese árbol especial plantado en medio de la viña, no daba fruto. Y así usted ha pasado, y no se ofenda, porque no le estoy sacando en cara el aire que usted respira. Si el aire fuera mío, se lo sacaba en cara. Pero el aire no es mío, es de Dios. Y usted ha vivido toda su vida tomando y tomando de Dios misericordias y jamás ofrendando frutos dignos de arrepentimiento. Usted probablemente es el árbol del que me habla esta parábola. Usted toma el aire que Dios le da y lo usa para ofenderlo. Usted toma el aire que Dios le da, porque sin aire no podemos hablar, y lo usa para maldecir y blasfemar su nombre. Usted toma el aire que Dios le da y no lo usa para adorarle y agradecerle y alabarle. Usted toma todas las misericordias de Dios y con ellas
le sirve a Satanás. Usted goza de la protección de Dios. Y no me diga el impío que Dios no lo protege. Porque si de alguna manera Dios no protegiera al impío, el impío no estuviera en medio de esta sociedad. Sí, no lo protege como protege a los suyos, eso es evidente. Y Dios le provee a usted. Y no me venga el incrédulo a decir, es que yo soy el que trabajo, no es Dios. ¿No querrás que Dios se aire uno de estos días y te prive de la salud necesaria para trabajar? Dios entonces le protege y el incrédulo le ofende. Dios le provee y el incrédulo, de repente usted, amigo. Dios le provee y usted lo único que hace es malgastar y malgastar en deleites pecaminosos. Dios lo ama y usted lo odia. Dios le da vida y usted con esa vida lo deshonra. Dios le da boca para alabarle, pero lo único que hace es blasfemar y mentir. Dios le da ojos para que vea su misericordia y lo único en lo que usted los utiliza es en ver lo que usted no debería estar viendo. Y podríamos así continuar con cada parte de su cuerpo, incluso, y con cada facultad de su alma. Así que le pido que trate de entender esto. Dios demanda de usted frutos de santidad y de justicia y de obediencia y de servicio, pero a causa del pecado heredado por los primeros padres, pecado que, como ya lo dijimos, afecta a todas las facultades del alma, y encima de eso, por el pecado por usted adquirido, cosa que empeora todo lo anterior, usted no puede dar frutos. De nuevo, a menos que Dios obre en usted. Y con esto lo único que pretendo es que usted doble rodilla, que usted rasgue, digámoslo así, las vestiduras de su corazón delante de Dios y le diga, Señor, no me levantaré de aquí hasta que me sienta perdonada por ti. No cesaré mi oración hasta que tú me des la convicción de que yo he sido perdonado en el nombre de Cristo. Bueno, recuerde que la higuera no daba frutos. Y aquí es cuando brilla la luz de esperanza. Solo cuando esa luz de esperanza destelló sobre ese árbol infructuoso, después de aquellas palabras, arráncala, córtala. Aquí es cuando escuchamos las palabras del viñador que dijo en el versículo 8, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Ese que habla diciendo, déjala, ese es Cristo para ti. ¿Y sabe qué le quiero decir? Su vida, amigo, depende de la obra de Cristo y de la gracia que Dios le conceda para abrazar a Cristo como su Dios Rey, único Señor y suficiente Salvador. Su vida depende de lo que hizo Cristo en el Calvario. Su vida depende de que Dios le abra sus ojos y le conceda dolor por su pecado. Su vida depende de que usted, y no a manera de obra, su vida depende de que usted, con la gracia que Dios le da, venga a Cristo en fe. Su vida depende de que usted se postre delante de Cristo y le proclame en fe como su Rey, Señor y Salvador. Amigo, su vida depende de la obra de Dios. Busque la obra de Dios. Busque que Dios trate con su corazón. Cuando se acerque a Dios, no le diga, Señor, yo quiero ser salvo, pero Señor, no me trates muy duro, No me hagas esto. Lo que yo he visto que le hiciste a aquel hombre dejándolo pasar por esto y luego lo salvaste. No, eso no me hagas, Señor. Lo que sea que el alfarero quiera hacer contigo, será bueno. Confía en Él, que sus manos no están para aplastar al pecador arrepentido, sino para darle nueva forma y con esa nueva forma
un valor incalculable que es como joya en la corona real de nuestro Señor. Podríamos hablar mucho más si quisiéramos, pero quiero enfocarme ya moviéndome hacia la conclusión en un asunto. En las palabras del versículo 7, arráncala o córtala o desarráigala. ¿Usted qué puede ver ahí? El juicio de Dios en su contra. Ese juicio sobre la higuera estéril puede y debe ser visto como un tipo del juicio de Dios, no solamente contra la nación impía de Israel, sino como el juicio de Dios en contra de quienes no producen frutos de arrepentimiento. Que nunca se le olvide la próxima vez que usted pase por este pasaje, que nunca se le olvide que ese córtala, arráncala, es Dios diciéndole a usted, usted está bajo mi juicio. Usted tiene que entender ese córtala, ese arráncala. Si usted es cortado o arrancado hoy de entre los suyos sin haber dado el fruto que Dios demanda, usted morirá, y eso es apenas obvio. Pero el problema no es morir, como ya lo argumentamos. El problema es morir enemistados con Dios. Ya es de gran dificultad, y se los dice este servidor, que en el día que, perdón por hablar de esto, pero en el día que secuestraron y asesinaron a mi padre, ese día yo lo maldije en mi corazón. Claro, estaba totalmente en el mundo, descarriado. Y ya la próxima vez que me entero de él fue que se había muerto. Se fue, entre comillas, se fue de mí cuando yo estaba enemistado con él. Y si eso ya puede ser de alguna manera traumático para alguien, ¿qué hay del trauma eterno que sufrirá el alma al que le llegue la hora de la muerte sin dar frutos de arrepentimiento? El mecanismo de defensa es, no hay infierno. El mecanismo de defensa es, eso no me va a pasar a mí. El mecanismo de defensa puede ser una cosa o la otra, pero lo que dice la palabra es esto: si usted no se arrepiente, de igual modo perecerá. Si usted no da fruto de arrepentimiento en los que el Señor se deleite, usted será desarraigado y echado. Ya lo dijimos, hermanos. Así que ese córtala, ese arráncala, no es un, como hacemos nosotros, como hace mi señora esposa o como hacen ustedes las damas en las casas. Voy a cambiar una mata de matero, porque en este matero no quiere pelechar. Y vaya ciencia misteriosa que yo desconozco por completo, cambian, mueven una mata de un matero a otra, solucionado el asunto. No, este no es un cámbiala y llévala por allá atrás a ver si. No, este es un desarráigala. Córtala, úsala como leña, es para lo único que eso sirve. Quémala, a ver si nos da un poco de calor. Segundo, ese córtala, ese arráncala, no es falta de paciencia. El señor de la viña, ya lo dijimos, esperó 3 años. ¿No es eso paciencia? Yo le voy a decir algo, no es poca cosa que usted hasta el día de hoy no haya sido raído, cortado de esta tierra. Han sido muchos años de ofensa para con Dios, de quebrantamiento de su ley, de vilezas y bajezas. De hecho, Dios ha soportado sus ofensas, sus agravios y cada violación de la ley suya desde que usted nació, y no lo ha cortado porque Él es paciente. Y como nos dice el texto, porque Él no quiere que ninguno de los suyos perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No entienda ese córtala como falta de misericordia. Ya hablamos, Dios le ha provisto, le ha protegido. ¿Qué más necesita usted, amigo, para reconciliarse con Dios? ¿Qué más necesita? Si Dios dio a su Hijo unigénito para que por medio de la fe en Él, tú, criatura
más parecida en su estado natural a un animal, sin serlo, te reconcilies con Él. Lo que Dios tenía que hacer para reconciliarse con quienes creen en su Hijo ya lo hizo. Ese córtala no es Dios siendo injusto. Por el contrario, Dios está procediendo con mucha justicia. Lo que sería injusto, y piénselo bien, sería esto. Tranquilo. Yo conozco tus debilidades. Sigue inutilizando mis dones, sigue abusando de mi misericordia, sigue usando la tierra en la que vives para sembrar el mal, sigue empleando tus talentos para hacer todo lo que me desagrada, sigue viviendo sin dar fruto, que yo no diré ni haré nada. Eso sería injusto. Así que no vea muy drástica las palabras córtala, arráncala. Y es aquí, les pido paciencia, ya con esto termino. Es aquí donde vemos el Evangelio. Es aquí donde en el más oscuro de todos los lugares alumbra la luz más gloriosa de todas las que jamás algún día el ser humano pueda ver. Es aquí donde en medio de la desesperanza, y es aquí donde con los carteles de condenado, y es aquí donde aún arrastrando los grilletes del pecado, vemos al Evangelio en todo su esplendor. Porque ese Evangelio aquí, ¿dónde lo vemos? Mis amados hermanos, quizás tomando esa aproximación puritana, ese Evangelio aquí lo vemos en ese Padre, déjala. Ese Padre, déjala no es otra cosa que Padre, déjame que vaya y que mi sangre sea el agua de vida para aquellos que no habiendo dado fruto sean convencidos por el Espíritu de poner su esperanza en mí. Ese Evangelio es, Padre, no la cortes, déjala. Déjame que vaya, que descienda a ese mundo caído y permite que mi muerte y mi sepultura en esa tierra sea el abono eficaz para aquellos de entre los tuyos que no dan frutos. Ese Padre, no la arranques, déjala. De nuevo es, Señor, déjame descender a ese mundo para que yo viva la vida santa, pura y perfecta que ninguno de ellos puede vivir. Déjame, Señor. Envíame a mí y yo bajaré y yo viviré como ninguno de ellos puede hacerlo. Y tú, Señor, entonces, cuando ellas pongan su esperanza en mí, cuando ellos me abracen a mí, entonces, Señor, no solamente tú quitarás el pecado de ellos, sino que también imputarás mi justicia a ellos. Eso es el Evangelio, mis amados. Y aquí lo podemos ver. ¿Cuántas veces entonces ha escuchado el Evangelio? ¿3 años? ¿Como los 3 años que esperó este hombre? ¿Cuántas veces, amigo, usted ha escuchado el Evangelio y aún no es cristiano? ¿Cuántos años? Bueno, no lo desprecie más, porque no hay mejor noticia para usted que la buena nueva del Evangelio que usted acaba de escuchar. No pierda de vista todo lo que hemos hablado en esta mañana. Dios demanda fruto de todo aquel que Él planta y todos rendiremos cuentas. No pierda de vista que si el Señor no cava alrededor de su alma y no riega su alma y no la abona con su gracia, entonces llegará el momento donde las almas estériles no tendrán más tiempo para dar frutos. No pierda la esperanza de igual modo, porque por muchos años que hayan pasado sin dar fruto, hoy puede ser el día donde el fruto comience a vislumbrarse si le pide al Señor que obre en su corazón, que en el nombre de Cristo perdone sus pecados, que por la gracia de Cristo lo haga su imagen de regreso. Hoy puede ser un día de salvación o la perpetuación de la condenación bajo la que usted se encuentra. Quiera el Señor, mis amados, que esta supremamente sencilla reflexión
Y esta parábola tan corta pero tan diciente, quiere el Señor recordarnos a nosotros, sus hijos, que de repente no estamos dando los frutos que Él demanda de nosotros. Pero también quiera el Señor permitir que aquellos que no son creyentes y que están en este recinto puedan meditar acerca de la esterilidad de sus vidas y de las fatídicas consecuencias espirituales de continuar sin arrepentirse. Bendito sea nuestro buen Rey. Hoy puede ser la última vez que Dios nos advierta de estos asuntos. Si nos vuelve a advertir, qué bueno sería, pero nadie nos lo puede garantizar. Así que temamos, mis amados hermanos, abracemos su palabra y no nos equivoquemos, porque entre más paciencia y entre más misericordia usted reciba de Dios, mayor será su castigo si usted no da fruto de arrepentimiento para su gloria. Bendito sea el nombre del Señor.